Ey, ey, todo el que entienda liberación tiene que escuchar lo que voy a decir. La enseñanza del maestro hoy. Ah, ¿qué tienes con nosotros? ¿Se acuerdan que les dije que si lo vemos desde el punto de vista de Marcos, él habla de un espíritu inmundo? Si lo vemos desde el punto de vista de Lucas, él habla de un espíritu inmundo, demonio, y ahí es plural. Y si no entendemos esto, no vamos a entender liberación. El Ministerio de Mujeres con Simiente de Unción, Génesis 3:15, es un programa diseñado para la mujer en sus desafíos cotidianos, fe y la vida como mujer, como madre, como esposa y aún como mujer de liderazgo. En un mundo donde la mujer necesita recuperar su identidad, Él provee a la mujer una hermosa oportunidad de participar en la construcción de una fe común y con fuertes lazos interpersonales, al adquirir un compromiso para edificar a otras mujeres a través del discipulado y el estudio de la palabra de Dios, al traspasar las puertas de la comunidad donde vive y poder alcanzar a mujeres que no conocen de Yeshua. ¿Cuáles son los beneficios de mujeres con simiente de unción? Las mujeres crecen en su relación personal con nuestro amado Yeshua HaMashiach. Nuevas mujeres encuentran su lugar en el ministerio. Las mujeres son desafiadas a descubrir, desarrollar y usar sus dones espirituales. Las mujeres consiguen ayuda en sus luchas espirituales. Acompáñanos cada día por Radio Génesis 128, la programación de la familia hispana. Le hemos llamado la liberación en Torah. Ya hemos hablado acerca de la estructura de la oración, ya hemos hablado acerca de la estructura de una intercesora de oración de liberación, ya hemos hablado lo que es, cómo es una liberación y qué características tiene que tener una persona en liberación, ¿cierto? Hemos hablado sobre esos temas tan contundentes que en Torah no es lo mismo liberación que en el segundo o en el primer nivel. Entonces, vamos ahora a estructurar cómo se lleva a cabo una liberación, cómo se identifica un demonio, cómo se identifica un espíritu, y el tema que le he llamado hoy se llama El demonio se congrega. Tomen nota. Háganle una hojita donde ustedes colocan tema para hoy, el demonio se congrega. ¿Sabía usted, amada, que el demonio se congrega? Uy, ¿qué está diciendo eso, pastor? ¿Eso es una herejía? Voy a demostrarles que los demonios también se congregan. Así que si no descubrimos a tiempo qué es liberación, parece que es echar 3 bibliazos, 4 gritos y decir ya. No, hay que entender en Torah liberación. ¿Qué más que entenderlo con Yeshua? En Yeshua HaMashiach, que nos enseñó el acto de la liberación y la forma de la liberación, y nos enseñó a identificar espíritus. Baruch Hashem, por ese nivel. La mayoría, el 80% del ministerio de Yeshua se enfocó en la liberación. Qué tremendo pueblo endemoniado el que había en ese momento. Diga conmigo, como hoy. Porque si usted me dice que no, yo se lo voy a refutar. Entonces, no, qué pueblo tan endemoniado el de ese tiempo. Sí, yo le voy a decir, sí señora, como el de hoy, ¿o no? Claro, Así es. claro. Hoy tenemos un pueblo, por lo que voy a explicarles, un pueblo que se ha metido en muchísimas áreas espirituales, entonces necesita liberación. Entonces, papel y lápiz y un espíritu enseñable, y nos vamos al tema
de hoy. Para todas nosotras, liberación y rompimiento de cadenas de opresión. ¿Por qué hoy en día una persona que está en Torah necesita liberación? Si está en Torah, necesita liberación. ¿Por qué hoy en día tenemos gente que llega a Torah y la vemos con unas ataduras espirituales, emocionales, físicas, oprimidos, atormentados, con espíritus inmundos, ¿verdad? Con enfermedades emocionales, con una cantidad de cosas espirituales que se les han apegado? Esto es llamado para todos los intercesores a una guerra espiritual en Torah. Vuelvo y repito, en Torah. Nosotras, las mujeres, tenemos un ámbito espiritual que Hashem nos ha entregado poderoso. Pero no podemos ser oscuridad en casa y luz afuera. Nosotros tenemos que ser luz adentro para poder ser luz afuera. Amén. Entonces, ¿por qué se dice eso? Porque muchas veces la gente dice, yo voy a ir a orar por ti a tu casa. Pero, ¿qué pasa con la tuya, con tu casa espiritual? Ahí estás en liberación para poder ir a dar liberación. O primero vas a recibir tú y luego vas a impartir. Hoy en día la gente quiere solo impartir, no recibir, no sanar, no liberar. Y hoy la clase nos va a enseñar liberación desde un punto de vista de Torah. Yo ya creo que este tema he avanzado muchísimo. Ahora lo vamos a poner en el ámbito espiritual. ¿Sabías tú que la gente hoy en día piensa que necesita una liberación de demonios, de ranas, de cualquier cantidad de cosas? Pero ¿por qué no me dices algo de la liberación de la comida? Gente que todavía tiene una atadura en la comida inmunda, impresionante. ¿Sabías que por medio de la comida inmunda una persona se puede impurificar y puede entrar demonios en su vida espiritual? Profundo, ¿verdad? Hay gente que piensa que solamente son demonios, pero no sabe que a través de participar en prácticas paganas también puede adquirir demonios. Los demonios no entran sin un permiso legal. ¿Se acuerdan que se nos ha enseñado, verdad? Ellos no pueden pisar territorio sin permiso legal. Y para el permiso legal, nosotros mismos somos los que le podemos dar el permiso legal para poder entrar. Entonces, prácticas paganas, donde participamos de prácticas paganas y creemos que no va a pasar nada, ¿verdad? Liberación también se necesita en el área del vestuario. Hay muchas mujeres, no hablo de los hombres, como esas clases para mujeres, entonces va para nosotras. Mujeres que necesitan una liberación en el área del vestuario. ¿Por qué? Porque han tomado la posición del mundo, del vestuario del mundo, y se lo han adjudicado a sus vidas cuando son mujeres K2, cuando son mujeres de Torah, y le han permitido al enemigo que las vista. Entonces, por eso es que nosotros tenemos esa cantidad de vestuario en vitrinas y cualquier cantidad de cosas. Y la mujer de Torah tiene que entender cómo se viste, cómo camina, qué clase de ropa está colocándose, porque no cualquier ropa es para una mujer de Adonai. La ropa puede ser para el mundo, pero la mujer de Adonai se viste como una mujer de Adonai. Compra ropa como una mujer de Adonai. Y sobre ese vestuario puede venir muchísimas cosas espirituales. Usted me va a decir, el pastor, usted está demasiado religiosa. Sí. Si tengo que pasar por religiosa, lo voy a pasar. Pero tengo que enseñarles que porque a veces nosotros no nos damos cuenta en qué momento cosas se penetraron en nuestra vida. Y como que no te has dado cuenta y necesita alguien decirte, óyeme, ponle cuidado a lo que te están diciendo. Liberación en la lengua. ¿Cuántas mujeres necesitan una liberación en su forma de hablar?
en su forma de decir las cosas, en su lengua. Cuánto chisme, cuánta murmuración, cuántos demonios se han movido allí en esa boca. Y la otra, una liberación religiosa, porque venimos de religiosidad. Entonces, a veces esa religiosidad se ha pegado a nosotros y le voy a demostrar bíblicamente que todo esto es producto de que tiene que ser un producto de liberación en nuestras vidas. El reino de Adonai, en la enseñanza de Yeshua, tiene una doble manifestación en este siglo. ¿Por qué? Porque el reino de Adonai es para establecerse y traer victoria a aquellos que estamos bajo el convenio. Pero también es para destruir a Satán y sus demonios. Ese es el reino de Adonai. Entonces, en la misión de Adonai, en la misión que tenía Yeshua, o que tiene Yeshua, es atar el hombre fuerte, ¿verdad? Esa es la misión que tiene Yeshua. De alguna forma más allá de la comprensión humana, Yeshua luchó con los poderes del mal, consiguió la victoria sobre ellos para que en el fin del siglo dichos poderes pudieran ser por fin quebrantados y destruidos en el fin de todo este siglo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de toda la trayectoria en que Jesús ha caminado y nos ha dejado el ministerio de la enseñanza en esta área, entonces estudiemos en la escuela de Yeshua qué es liberación o cómo se efectúa una liberación. El primer choque ministerial de Yeshua fue con los demonios. Ese fue el primer choque ministerial que hubo. Vamos todos al libro de Marcos, capítulo 1. Y vamos a leer el verso 21. Cuando ustedes me lo tengan, me dicen un amén. A ver, se los coloco aquí. Amén. Vemos entonces que Yeshua llega a una sinagoga. No habían iglesias cristianas, tienen que entrar a una sinagoga. Pero es importante notar a dónde fue que comenzó el proceso. Todos digan, Capernaum. Capernaum fue donde él comenzó. Ubiquémonos geográficamente en Capernaum y veamos que Capernaum, ¿verdad? En el escenario de lo que estamos hablando, en el tiempo de Yeshua, se las voy a colocar acá para que la vean, en el tiempo de Yeshua, Capernaum era la Galilea, la capital, digamos, la ciudad de Capernaum. Y ellos estaban en Galilea. ¿Se acuerda cuando Yeshua dijo Galilea de los gentiles? Situada al noreste del mar de Galilea. Y en un lugar precioso. Incluso en la actualidad
según Mateo 4 y según se estableció, esta era la región donde estaban Simón Pedro y su hermano Andrés. O sea que la sinagoga donde estaba asistiendo ese día Yeshua era la sinagoga donde asistían Pedro y Andrés, porque eran judíos. No se nos olvide eso. Así era también en el tiempo de Adonai. La gente iba a la sinagoga del día de reposo porque quería hacerlo específicamente. En las ciudades gentiles como Capernaum, que resulta imposible decir que los habitantes de la ciudad eran judíos. ¿Por qué? Porque esto era Galilea de los gentiles. Todas digan Galilea de los gentiles. ¿Qué quiere decir eso, pastora? Pues que era la comunidad de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, y ahí habían gentiles, griegos, de las tribus perdidas. Por eso se le llamaba la Galilea a los gentiles. Entonces, cuando nosotros vemos la importancia de Capernaum, que allí se hicieron grandes milagros y grandes cosas espirituales de liberación de parte de Yeshua, ubiquémonos geográficamente. Ahí donde usted está viendo, donde está la parte de arriba, dice Galilea. ¿Lo ven? Galilea y Capernaum. Aquí está Jerusalén y aquí está Galilea y Capernaum. La tierra gentil que tenía una influencia de religiones de origen griego. Imagínense la cantidad de cosas que se habían incluido en el pueblo que se congregaba en una sinagoga. Por tanto, los judíos intentaban tener el menor contacto posible con los habitantes de ese lugar, ya que consideraban inmundos e indignos de las bendiciones de Adonai. Pero el espíritu inmundo se congregaba. Todos digan conmigo, se congregaba. Entonces, cuando nosotros vemos esa magnitud de lo que estamos entendiendo aquí, es que cuando existe una influencia, como hoy en día, del mundo, de las religiones paganas, de toda esa influencia espiritual, se va a pegar. Y ese espíritu inmundo se va a congregar. Y des en cuenta que hasta ese momento ese espíritu inmundo estaba tranquilo en esa sinagoga. Nadie le decía nada. Que si crees en el árbol de Navidad, perfecto, mijo. Que si tú crees en la Semana Santa, también creemos en la Semana Santa. Que si tú crees en el Viernes Santo, también creemos en el Viernes. Todas las religiones paganas se habían pegado. Y ese espíritu inmundo estaba tranquilo en esa sinagoga. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema? El pueblo estaba contaminado. ¿Y cuál era el problema de que el espíritu inmundo se congregara? Ninguno. Nadie le estaba haciendo ningún problema. Mientras que uno no lo combata, él no tiene ningún problema. Él se puede congregar tranquilamente. Él puede llegar a la congregación. Puede salir y todo el mundo hasta le dice que Adonai te bendiga. Pero cuando llegamos a confrontación, eso es una revuelta espiritual muy grande en la vida de una persona, porque está confrontando áreas de liberación. Los demonios estaban cómodos porque había incredulidad. Cuando hay incredulidad, desobediencia, orgullo, altivez en una persona, el demonio está tranquilo, está en su trono, mejor dicho, no tiene ningún problema. Pero cuando llega alguien y lo confronta en el área donde está y confronta toda la vida espiritual, todo tiene que cambiar. Entonces, esta era una ciudad orgullosa e incrédula. Diga conmigo, Capernaum, una ciudad orgullosa e incrédula. Usted me va a decir, pastora, yo vivo en una ciudad orgullosa e incrédula. Que no se te vayan a pegar los espíritus inmundos. Porque cuando estás en una vida espiritual de orgullo y de incredulidad y de desobediencia, se te pegan. No me digas que no, porque te lo voy a demostrar.
Dice entonces que, dice Mateo, que venga conmigo a leer el libro de Mateo, capítulo 11, verso 23. Libro de Mateo, capítulo 11, verso 23. Y cuando llegue ahí, dígame un amén. ¿Estará aquí? Amén, pastora. Amén. 23, dice. Y tú, Capernaum, mire lo que le está diciendo a lo que yo estoy compartiendo con ustedes. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han dicho, que han sido hechos, en ti habrían permanecido hasta el día de hoy. Capernaum vio los más grandes milagros de Hachén, pero la incredulidad no los dejaba ver al Mashiach. O sea, tú puedes vivir y ver los milagros, pero una cosa es verlos y otra cosa es experimentarlos. Y entonces dice, Hachén está diciendo Yeshua, Capernaum vio los milagros más grandes de liberación. Mas, sin embargo, Capernaum es una ciudad de incredulidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Eso resulta de una situación espiritual muy profunda, amados, porque los demonios provocan incredulidad. Los demonios provocan rebelión. Los demonios provocan desobediencia. Los demonios provocan ataduras espirituales en la vida de las personas. Entonces, cuando yo veo síntomas de personas con el área espiritual de incredulidad, de orgullo, de altivez, de arrogancia, digo, se está congregando, el demonio se está congregando. ¿Por qué? Porque necesitamos confrontar esas áreas espirituales. ¿Cuántas veces en la vida espiritual tuya no has visto un área donde tú dices, ya no creo? Los demonios están manejando a la persona. O cuando a veces la persona dice, oh, yo ya no siento lo mismo. Los demonios están neutralizando la vida espiritual de esa persona. Entonces necesitamos inmediatamente entender el mensaje para poder entender la escenografía bíblica. Volvamos a Marcos. Dice entonces que la liberación ocurre en una sinagoga, mientras estaba enseñando Yeshua. Usted sabía que Yeshua enseñó en las sinagogas porque no había ni iglesias cristianas, ¿verdad? Entonces Yeshua enseñó en la sinagoga y en esos días la práctica era que gente laica, a Yeshua lo tenían como un laico, no como un... Después lo llamaron rabí, pero en ese momento lo llamaban un laico. Un laico es una persona que no está en el ministerio y que enseña. Y lo llamaron para que diera la enseñanza. Y ahí es donde él abre las escrituras y habla de Isaías 61. ¿Verdad? Dice, el espíritu de Adonai está sobre mí porque cuanto me ha ungido para pregonar, para abrir, para liberar, para sanar. Todas las que están en la campaña de Isaías 61 ya se saben esa cita de memoria. El rasgo más llamativo de la doctrina de Mashiach, ¿cuál era? ¿Cuál era el rasgo más llamativo de la doctrina del Mashiach? A ver, compártanme ustedes, ¿cuál creen ustedes que era el rasgo más importante de la doctrina de Yeshua? Yo he enseñado mucho la doctrina de Yeshua, pero ¿cuál es el rasgo más llamativo? ¿Acaso la Haftará, que era ese día se estaba leyendo la Haftará de Isaías 61, ¿acaso los rabinos, los eruditos, no tampoco leían las citas bíblicas? Por supuesto que sí. Desde Moshe, todos los Shabbat se lee en el día de reposo la Torá, los Nevilín, los libros proféticos, los libros históricos, toda la Tanakh. ¿Yeshua estaba haciendo algo diferente a los rabinos? No lo estaba haciendo, por favor. Estaba haciendo exactamente la misma metodología bíblica. Pero ¿cuál era el rasgo? ¿Cuál era la característica
que lo diferenciaba. Era el Machías, sí, mamás, era el Machías. Pero ¿cuál era la característica que diferenciaba a Yeshua de toda la enseñanza que ha habido durante 400 años, que fue el tiempo de oscurantismo, que no se veía la enseñanza al fuego como Yeshua la volvió a traer? ¿Cuál era? La liberación. Sí, Tenía poder para sanar enfermos y expulsar demonios. poder. ¿Qué tal si lo cambiamos por autoridad? Tenía autoridad. Muy bien, vamos a leerlo en el 22. Lean. Dice, y se admiraban de su doctrina. ¿Acaso era otra doctrina? No, era la misma. Porque les enseñaba. ¿Cómo les enseñaba? Como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjase. Entonces aquí sí hay una gran diferencia. Una cosa es enseñar con autoridad la palabra de Hachén y otra cosa es repetir y repetir la misma historia sin sentido. Cuando enseñamos con autoridad, la palabra tiene autoridad. Cuando una persona empieza a hablar con autoridad, la palabra lo respalda. ¿Por qué? Porque la palabra tiene autoridad. Cuando tú hablas con autoridad sin titubear, la palabra te respalda porque ella tiene autoridad. La palabra tiene autoridad. Entonces diga conmigo, el éxito de Yeshua era su autoridad. Pastora, ¿me escucha? ¿Sí? Eso es cierto porque recordemos que, bueno, Satanás era el segundo brazo derecho de Hashem y él también tiene poder, pero a diferencia de Yeshua Mashiach, usted lo acaba de decir, él tiene la autoridad y los demonios conocen la autoridad de Yeshua. Yeshua Mashiach. Claro. Acuérdense cuando le dijo esos demonios, yo conozco a Pablo, pero yo a ustedes no los conozco. Claro. ¿Por Y es qué? que Pablo tenía autoridad. Usted lo dijo la otra vez y bueno, eso está escrito también. Perdón bien. que hable rápido, pero los chilenos siempre hablamos rápido. Gracias. ¿Quién habló? Yo soy Valeria. Valeria, ok, muy bien, excelente. Exacto. Entonces, cuando nosotros vemos la diferencia que hay entre hablar una palabra, yo puedo leerla, pero cuando la hablo con autoridad, todo cambia, porque no es mi autoridad, es la autoridad de la palabra de Hachén la que hace la diferencia. Y Jesús hablaba con una autoridad de parte del Padre Celestial, que la gente se admiraba de su doctrina. ¿Cuál doctrina? La Torá. Porque Jesús no enseñó otra palabra más diferente que la Torá. Solo que él vino y dijo, con autoridad espiritual, porque la palabra tiene autoridad. Ojalá este tema cambie el destino de tu vida para que se retiren los miedos y las inseguridades en la vida espiritual. Ahora, Marcos y Lucas describen el espíritu. Yo me he tomado muchísimos años estudiando liberación a través de la Torá en esta área. ¿Por qué? Porque es que cada palabra tiene sentido espiritual. No la podemos pasar desapercibida. Venga conmigo a Lucas. Vamos a ver. Marcos habla de un demonio, ¿verdad? Marcos escribe, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Y la descripción que Lucas está dando es un poquito diferente en el sentido que nos da una descripción más amplia del espíritu. Venga conmigo a Lucas capítulo 4, verso 33. Lucas 44, 33. Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio. Lucas nos dice que era un espíritu inmundo, pero Marcos nos dice que era un espíritu inmundo, pero Lucas nos amplía que no solo era un espíritu inmundo, sino que era un espíritu de demonio. O sea, era algo más profundo todavía que la descripción que el Marcos nos está dando.
A ver, pastor, explica eso. Los espíritus inmundos que se desarrollan como demonios es mucho más poderoso y puede ser legiones de demonios. Cuando nosotros entendemos esto, es cuando empieza la liberación. Si nosotros le decimos a un espíritu inmundo, ¡sal de él! En el nombre de Yeshua. Y no nos damos cuenta que es un demonio, entonces sale uno, pero no salen todos. Cuando le decimos al espíritu inmundo, que ya no lo describe como demonio, sabemos que son muchos. Lo vamos a confrontar en la misma palabra de Hachén para que vean. Yeshua tiene que confrontar al demonio y eso era inusual en ese momento. ¿Por qué, pastora Pili? Porque nadie estaba haciendo liberación. Porque el demonio se estaba congregando. Usted sabe que si esto hubiese pasado y los escribas, los rabinos se hubieran dado cuenta, óigame, este hombre está como endemoniado. Ya debían de haberlo confrontado, ya debían de haberlo liberado. No sacar al hombre, porque no era el problema el hombre eran los espíritus inmundos que habían en él, ¿verdad? Pero resulta que el espíritu del demonio se congregaba y nadie lo estaba confrontando. Nadie le estaba diciendo, óigame, ¿qué haces aquí? ¿Cómo así? ¿Quién eres? Tal, la confrontación espiritual. No, él se congregaba. Le apuesto que hasta diezmaba. Le apuesto que hasta se tomaba el vino y el pan. ¿Podía? Sí, es que no se confunda usted espiritualmente, porque estas áreas espirituales tienen que cambiar el destino de nuestras vidas. Cuando ustedes llegan a Torah, la vida se les revuelca. ¿Qué pasa? Los hijos no quieren sentarse a la mesa de Shabbat, el esposo que no sí, que hasta el perro se forma problema. ¿Por qué? Porque estás haciendo una confrontación espiritual. Porque por muchos años los demonios caminaron, vivieron, y los espíritus inmundos vivieron y nadie les dijo nada, ellos crecieron. Hasta que llega el momento en donde hay una confrontación. Primera vez que el espíritu malo sea obligado a manifestarse por el nombre de Adonai, que actúa en autoridad en la esfera espiritual. Es la primera vez. Y esto puede ocurrir en el ministerio profético, como sucedió aquí. En un momento dado, a mí me ha pasado, se los voy a compartir. A mí me han invitado a predicar en varias congregaciones. Y las hermanas, no sé si las hermanas que están presenciales están aquí, aparte de María. Pero cuando yo he tenido la oportunidad de ir a predicar, ha sido muy duro. ¿Por qué? Porque el Señor me ha llevado en su infinita misericordia y los demonios se han revolcado en estas congregaciones y por supuesto yo empiezo a orar o estoy haciendo oraciones de liberación y eso ha sido tremendo, ¿verdad? Y como el demonio estaba tan cómodo, eso es muy duro, porque revuelca la congregación, la pone patas arriba, digámoslo así. Y yo he tenido cosas muy profundas que ahora yo lo pienso mucho para ir a otra congregación, a no ser que Hachén me diga, ve. No es que yo no haya ido las veces anteriores de parte de Hachén, pero tiene que ser muy específicamente que haya algo que Hachén me diga que tengo que hacer, porque es muy duro confrontar estas áreas espirituales. La gente se le revuelca el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque se ha congregado ahí. Tuve una congregación que hubo un problema con un pastor y un grupo de mujeres se reunieron y confrontaron al pastor y lo sacaron de la congregación. Entonces, en ese momento, cuando sacaron al pastor de la congregación, pues fue algo muy difícil. Pero pastor, es que el pastor cayó en adulterio. Sí, pero a ti no te correspondía sacarlo. Pero pastora, es que el pastor cayó en adulterio. Ese no era tu nivel. Te metiste en un problema. Y bueno, me pidieron que fuera a esa congregación a predicar. Y yo fui a la congregación
y empecé a orar. Bueno, di la enseñanza, pero al final ministré liberación en esa área. Y usted no se imagina lo que yo vi bueno, sé que varias hermanas que estaban conmigo de la congregación nuestra, perdón, cuando llegamos allí, ellas pudieron experimentar cosas muy profundas. Mire, hermanas, la gente de esa congregación se tiraba al piso y lloraban como niños chiquitos del dolor que sintieron de todo lo que pasó en ese tiempo. Porque esa congregación quedó marcada tremendamente en el ámbito de esa ciudad por lo que sucedió con ese pastor. Sí, el pastor pecó, pero a nosotros no nos corresponde hacer una junta y decirle para afuera. Hay que tener unos niveles espirituales de mucho cuidado porque esas áreas espirituales son profundas. Entonces, pues por supuesto, ese día esa congregación estaba en una liberación impresionante y se confrontaron áreas durísimas. Yo terminé la reunión y yo salí tranquila y yo dije, yo creo que yo cumplí mi propósito para el cual Hashem me trajo a este lugar y era pedir perdón en los aires, pedir perdón entre hermanos, pedir perdón por lo que sucedió, porque el demonio los tomó y los volvió ñicos. Y habían mujeres en unos niveles de demonios profundos. Entonces, cuando yo les estoy hablando de estos temas a ustedes, yo creo que ustedes entiendan que estos niveles no se juegan, que hay que entender muy bien las cosas de Hashem a los niveles que Hashem tiene para nosotros. Porque a veces nos usurpamos territorios porque somos almáticos para tomar decisiones. Entonces, bueno, volvamos al tema. Marcos entonces nos describe un espíritu, Lucas nos describe el espíritu y el demonio, ¿verdad? Perfecto. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Yeshua llega y toma una posición de confrontación en donde habla. A ver si llego aquí. Sí. Yeshua toma una confrontación de ese demonio y eso era totalmente inusual en ese momento. Primero, ya vimos lo primero, ¿verdad? Ahora veamos lo segundo. Yeshua confronta al demonio, que era totalmente inusual en ese momento. Esa segunda parte que comienza cuando ocurre algo por lo general con un individuo, empieza a recibir, o sea, llega una persona con autoridad espiritual, con santidad, con vestiduras de santidad, y escucha el mensaje del reino de Adonai. ¿Qué creen ustedes que va a suceder? Por supuesto, inmediatamente el espíritu va a crear ¿qué? Problema, se va a revolcar. El espíritu escuchó el mensaje de autoridad de Yeshua. ¿Lo escuchó? Sí, lo escuchó. ¿Qué pasa? Entonces el reino demoníaco se tiene que manifestar. Y era lo que Yeshua necesitaba, que hubiera una manifestación para él mostrar su poder. La aflicción de ese demonio se hace aguda, o sea, la víctima, la persona empieza a tener problemas emocionales porque tiene una condición espiritual. Allí empieza a tener una condición física, una posición incapacitada. Eso es lo que quiere llegar a hacer el demonio con una persona. Cuando nosotros vemos lo que Yeshua nos está mostrando en el panorama y nos está dando a ver en el panorama, vemos que el espíritu inmundo que está confrontando necesita Yeshua que le den información. Tanto Pedro como Andrés eran hombres trabajadores, miembros de la sinagoga donde se congregaba el demonio. Cuando pidieron permiso para que Yeshua enseñara, se les concedió de inmediato. Pero ellos nunca se imaginaron la autoridad que tenía Yeshua y el poder que tenía Yeshua para poder confrontar y romper esas ataduras satánicas y demoníacas. Como hoy en día necesitamos gente con autoridad espiritual que confronte las áreas
en donde la gente necesita liberación. O es que queremos que el demonio se siga congregando. No, necesitamos liberación. Y ese es el mensaje de la restauración de Torah para estos tiempos. De repente un hombre endemoniado le sobrecogió el miedo y no podía seguir mirando a los ojos a Yeshua, que estaba ahí al frente. ¿Sabías que la mirada del maestro le quemaba por dentro? Parecía brillar como el fuego, como dice Apocalipsis, que sus ojos son como fuegos, como llama de fuego. Y yo creo, parafraseando al demonio, ¿qué me está sucediendo? Siento una ira profunda en mi interior contra este Yeshua. Y no quiero seguir escuchándole. Sus palabras me perturban. Siento ira, rabia, miedo e incluso terror dentro de mí. Voy a hacerles preguntas contundentes para que ustedes me digan si sí o no estamos en el mismo episodio. ¿Cuántas veces tú has sentido ira? Como que tú no quieres ver a esa predicadora o ese predicador, inclusive a mí. Cuando te están hablando un proceso de liberación profunda. ¿Sabías que los demonios empiezan a sentir ira contra esa persona, contra repudio, no la quieren ver, no lo quieren ver? Eso me ha pasado a mí. Yo tengo una seria advertencia con la gente que dice, oh, pastora, yo te quiero mucho. Y yo le digo, ten mucho cuidado porque el enemigo te va a confrontar con lo que dices y te va a poner contra mí. ¿Por qué? Porque cuando hay una persona de liberación y de sanidad alrededor nuestro, Hasatán no quiere que te acerques a esa persona. No, de hecho, a millas de distancia va a querer que tú estés esa persona. Pero cuando tú te acercas a esa persona, recíbela. Y recibe la liberación, recibe la sanidad, recibe el ministerio que trae para ti, porque es de parte de Haché. ¿Va a ser duro? Sí, no dijo que no iba a ser fácil, pero es que la liberación es la necesidad más grande del ser humano, por la gran contaminación que ya hemos hablado en muchos aspectos espirituales. ¿Alguna vez tú has sentido como que repudias al predicador o repudias a esa persona que te está enseñando o como que tú no quieres nada con esa persona? ¿Alguna vez lo has sentido conmigo? Seamos sinceros. Dígame, uy, sí, pastora, yo a veces no la quiero ver ni en pintura. Y eso es parte de esto que estoy hablando. Eso se llama ministerio de liberación. El espíritu inmundo entonces comienza a hablar y es lo que Yeshua necesita que hable. Por eso voy poquito a poco explicándote el tema para que veas hasta dónde tenemos que llegar. El espíritu inmundo habla. Vamos al verso 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad... No, mentiras, ya me pasé, ¿cierto? Entonces, dice, verso 24 de Marcos 1, ¿sí? Diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Ey, todo el que entienda liberación tiene que escuchar lo que voy a decir. La enseñanza del maestro hoy, ¿qué tienes con nosotros? ¿Se acuerdan que les dije que si lo vemos desde el punto de vista de Marcos, él habla de un espíritu inmundo? Si lo vemos desde el punto de vista de Lucas, él habla de un espíritu inmundo, demonio, y ahí es plural. Y si no entendemos esto, no vamos a entender liberación. Un espíritu inmundo o un demonio. Si es demonio, puede ser legiones. ¿Estamos entendiendo lo que estoy diciendo? Díganme en un amén para saber. Amén, pastora. Amén, pastora. Amén, pastora. Amén, amén. Amén, pastora. Amén, sí, señora. La enseñanza del maestro es que él está diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Jesús le voltea, mira, le dice, te identifiqué. No eres un espíritu, eres una legión de demonios. Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? Miren la pluralidad de lo que estamos hablando aquí. ¿Has venido para destruirnos?
¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Sé que eres. Y mire cómo los demonios se quieren complacer con Yeshua. Por eso es tan importante en la liberación entender y no dejar que el demonio hable más de lo que tiene que hablar. ¿Por qué? Porque el demonio quiere complacer con su boca y decir, yo ya sé que tú eres el santo de Adonai. O yo te reconozco que tú eres el santo de Adonai. A Yeshua no le interesa que los demonios le reconozcan, porque él sabe que ellos saben quién es. Y cuando nosotros entendemos en liberación, nosotros tenemos que entender que Hasatán va a querer cautivar nuestra mente en liberación. Entonces él le dice, sé que eres el santo de Adonai. Pero Yeshua le reprendió diciendo, cállate. No vengas aquí con tus palabrerías y a melosearme. No vengas a decirme a mí que yo soy el santo de Adonai. Yo soy el santo de Adonai. No necesitas decirlo. No necesitas crearme argumentos de liberación. Sal de él. ¡Wow! Aquí no tomó una Biblia y dijo, sal de él. Ahora. Sal de él. Autoridad. Cuando nosotros nos damos cuenta de estos niveles en Torah, muéstreme aquí todas las ranas que salieron. Muéstreme en la Torá y en la palabra de Hashem que en este momento el demonio se pegó 7 gritos y le atravesó a Yeshua y Yeshua tuvo que un knockout completo porque si no le ganaba. No, estamos en Torá, recuerden siempre, estaban en la sinagoga, podrían estar en la hora de la Amidá, en la oración, habían salido de la oración. Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos la estructura de este tema, porque vean, sin haber estado en oración, sin haber pasado por la liturgia de lo que es el templo, este nivel no hubiera podido pasar. Pero todo tenía su proceso. Ya había orado, ya habían tenido un tiempo de oración. Ahora venía la sinagoga. Venía la congregación. Ahora viene el momento donde se exponen las escrituras. Y ahora viene el momento donde el demonio es confrontado. Y Jesús se da cuenta y dice, un tico. Entonces, este no es singular, sino plural. Recordemos entonces, volvamos a recordar para que no se nos olvide, la situación espiritual de Capernaum era lamentable. Había sinagoga, habían judíos, pero la situación de Capernaum espiritual era lamentable. El endemoniado podía adorar en la sinagoga. No suponiendo ese hecho, había estado congregándose en la sinagoga hasta que Yeshua lo tiene que confrontar. Marcos entonces nos narra que Jesús predicaba en la sinagoga en Galilea y Marcos nos narra, como ya lo dijimos, que echaba fuera demonios. En el verso 39 de Marcos, léalo por favor, dice, y predicaba en las sinagogas de ellos y toda la Galilea y echaba fuera los demonios. Un ministerio de liberación que cuando hoy en día yo escucho a los eruditos de Torah diciendo que no hay liberación, yo les digo, quiten entonces el Brit Hadasha, porque todo el Brit Hadasha nos enseña liberación. Solo que hay que entender liberación desde el punto de vista de Torah, como siempre se los he dicho. El demonio parece empezar con una pregunta, la cual necesitamos entender. ¿Qué tienes con nosotros, Yeshua? Esa traducción literalmente es, ¿qué a nosotros a ti? ¿Acaso nos estamos metiendo allá en tu sinagoga? Aquí estamos congregándonos. Tú aquí no te metas con nosotros, déjanos tranquilos. Ve y fundas allá otra sinagoga, pero aquí, este es nuestro territorio. Esto es lo que los demonios nos quieren decir hoy en día.
A mí no me toques mi casa, pastora. A mí no me digas lo que yo tengo que hacer, pastora. A mí no me digas cómo educar a mis hijos, pastora. A mí no me digas lo que yo tengo que hacer, porque aquí, ¿qué tienes conmigo? Eso es lo que los demonios nos quieren enseñar a decir cuando la pastora o el pastor se levantan y te dicen, óigame, hija, ¿cómo vas con tu estudio bíblico? A mí no me venga con esa cantaleta de estudio bíblico, porque yo estudio mi Biblia como quiera y a la hora que quiera y como yo quiera. Endemoniados. El espíritu malo quería que Yeshua se marchara y los dejara en paz. ¿Sabías que eso es lo que quiere el enemigo cuando te saca de la congregación? ¿Sabías que eso es lo que quiere el enemigo cuando no quiere que tú estudies? Ay, qué tanto estudio bíblico y que te se demoran. Ay, no, yo quiero un estudio de 15 minutos. Mejor dicho, no voy a decir más nada porque de pronto toco susceptibilidades. Pero sí voy a decir algo, aunque duela. Además, ¿sabes cuánto tiempo pasa una persona estudiando Torah para dar una enseñanza? ¿Yo cuánto paso? 12, 10, 11, 12 horas estudiando un tema para darlo. Y tú quieres que yo te lo dé en 15 minutos porque es que tú no tienes tiempo para Hashem. No le voy a decir endemoniado, pero usted saque sus conclusiones. Por eso es que hoy tenemos gente tan tambalante, tan, digámoslo en el sentido, tan indiferente, tan incrédula. Necesitamos exponer el mensaje de la palabra del reino de Adonai, confrontar ese mundo espiritual, sí o sí y punto. No es si, ay, ¿será que sí me van a recibir y me van a odiar? No, Yeshua no llegó con ese argumento. Ay, ¿será que sí les va a parecer y de pronto se van a ir de la congregación? Se van por el arroz, se van porque tú les dijiste lindo, se van porque tú no los dijiste, se van a ir. Pero si se van, por lo menos manda a los más liberados de lo que llegaron. Pero di la palabra con autoridad, porque es la palabra de Hashem. Ahora, yo no te estoy pidiendo que seas grosero, ni que seas gritón, ni que le faltes el respeto a la gente. No. El amor es parte del proceso de la liberación. Pero dila. Hay una fuerte necesidad, porque la gente tiene un espíritu de rechazo, unos sentimientos de desesperanza y de inutilidad. Entonces no quieren que sean confrontados. La gente no quiere ser confrontada. Mira, yo siempre se los he enseñado. Pastora, dime lo que tú me vayas a decir. ¿Seguro? Sí, dígamelo, yo estoy dispuesto. Y uno le dice, no vuelven. O si vuelven, lo voltean a mirar a uno como, aquí no me vengas a decir lo que tengo que hacer. El demonio está haciendo preguntas. Y tú tienes que ponerle la mínima atención o la máxima atención. El demonio prosigue con una segunda pregunta. Una declaración de miedo, de rabia, de impotencia y de protesta. El demonio protesta. Por eso es tan importante, amados, cuando estamos bajo sujeción de convenio, nosotros tendemos a hacer cosas demoníacas protestando. Protesto por el horario del servicio. Protesto porque no me gusta cómo me dicen las cosas. Protesto porque yo no tengo por qué dar el diezmo. Protesto porque a mí no me gustan las cosas como se dicen. Áreas de demonios. ¿Has venido para destruirnos? ¿Qué es este demonio que viene a pedirle cuentas a Yeshua? ¿Has venido para matarnos? Parafraseemos el tema. Y yo doy mi propia paráfrasis basada en las cosas en donde el enemigo a veces nos quiere hablar a nosotros. ¿Estás tratando de destruirnos? ¿Has venido para apartarnos a nosotros? ¿Qué tanto nos odias, Yeshua? No nos gusta que estés viniendo a nuestra sinagoga. Vete y déjanos en paz. ¿Cuál sería su propia paráfrasis?
de este versículo bíblico, donde los demonios hacen preguntas a Jesús. ¿Cuál sería su propia paráfrasis? ¿Cómo parafrasea esta frase usted? Porque los demonios están pidiéndole explicaciones a Jesús. Usted tiene que entender que este tema no puede pasar desapercibido en tu vida, pidiéndole cuentas al mero mero de nuestra adoración a Jesús. Y Jesús, ¿usted se imagina uno dándole explicaciones a los demonios? Ah, pues sí, sí señor, Jesús los va a destruir a ustedes y a todos, y los va a echar al lago de fuego. ¡Cállate! Y enmudece. Un demonio no puede seguir conversando contigo porque te va a convencer. No es lo que pasó en el huerto del Edén con la serpiente y la varona. La convenció. Un demonio no puede conversar. Nosotros no tenemos por qué darle argumentos al demonio. Nosotros no podemos quedarnos en los argumentos diciéndole, y sepa muy bien que el Señor lo tiene bajo sus... Cállate, no digas nada más. Tú tienes la autoridad. No sigas dándole algo que Él no tiene por qué tener por explicación. Baruch Hashem, si están entendiendo el tema. Pero ¿cuál es la clave de esta liberación? La información. Esto es lo que yo quiero enseñarles hoy, la información. Hay dos pronombres enigmáticos aquí. Nosotros y yo. Vea, léalo, verso 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua? ¿Has venido para destruirnos? Y luego dice en singular, sé quién eres. No dice, sabemos quién eres. No dice eso. Dice, sé quién eres, el santo de Adonai. Fíjense lo interesante. El nosotros y el sé. Entonces aquí estamos hablando de dos categorías espirituales. Que hay un espíritu inmundo, que es un demonio, que son legiones, pero hay uno que está preguntando, sé quién eres. Y toda la manifestación del mundo de las tinieblas está haciendo una pregunta. Más tarde, cuando el demonio sale del hombre, véanlo en el verso 26, el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Tremenda liberación y tremenda expresión. Cuando nosotros vemos lo que Hashem nos está enseñando en este versículo bíblico, quiero que venga conmigo a ver por qué es que la información que el demonio proporcionó le mostró a Yeshua la actividad demoníaca que estaba dentro del círculo donde estaba. Vamos a Marcos capítulo 5, verso 7. Marcos capítulo 5, verso 7 dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Yeshua, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Adonai que no me atormentes. Verso 13. Y luego Yeshua les dio permiso, y saliendo de aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por despeñadero, y en el mar se ahogaron. 2,000. La información de nosotros y yo, o sea, cuando se habla en primera persona, era la información más clave de esta enseñanza. Y era que no era uno, era una legión de demonios, 2,000 dentro de una persona, atormentándole, colocándole incredulidad, 2,000 espíritus inmundos atormentando su vida, su mente, su corazón, no lo dejaba dormir, no lo dejaba pensar, no lo dejaba actuar, pero se congregaba. ¿Cómo es posible que hoy en día nosotros lleguemos a congregarnos y nadie nos confronte esos espíritus? ¿Por qué cree usted que Hashem me entregó el ayuno de liberación?
Tiene alguien que confrontar esos espíritus. Porque ustedes pasan y hacen un ayuno de Isaías, o una campaña de Isaías 61 tan profunda. Liberación. La de 50 días por los hijos es liberación. La de matrimonios es liberación. ¿Por qué? Porque el ser humano, por causa de lo pagano, de la contaminación, de todo lo que ha vivido, ha contaminado su vida. Entonces necesita liberación. ¿Qué mejor que entregarle esa autoridad a Hashem? Baruch Hashem. Baruch Hashem, por los que están entendiendo. La respuesta entonces de Yeshua en el verso 25, cuando hay esa explosión demoníaca, en primer lugar, reprendió al demonio. Diga conmigo, lo reprendió. No se quedó discutiendo con él. A ver, ¿cuántos más son ustedes y de dónde vinieron? ¿Y cómo se les pegaron en el cuerpo de este hombre? Y bueno, no. A Satán, tú no le puedes dar argumento de seguir hablando. Lo tienes que inmediatamente, cállate y enmudece. ¿Verdad? Es una reprensión. 25a dice, pero Jesús reprendiendo diciendo, cállate y sal de él. Punto. Esa es autoridad espiritual. No más, no me digas nada más. Esas palabras tienen que cambiar el destino de nosotros. En segundo lugar, cuando llega el momento donde hablar de ese relato, Lucas lo relata, ese incidente. El demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él. Dice Lucas, y no le hizo daño alguno a esa persona. Eso es liberación a una profunda dimensión espiritual. Aquí no dice que la persona tuvo que darle un golpe, Jesús tuvo que darle un golpe de knockout, de tirarlo al piso y ponerlo aquí, ponerle un pie y no, nada. No le hizo más daño a esa persona. Diga conmigo, cuando hay liberación, nunca más el demonio te puede hacer daño. Por favor, escriba eso y me lo coloca en el grupo donde está en Mujeres con Simiente de Unción. Cuando hay liberación correcta, nunca más te volverá a hacer daño si sigue los parámetros de santidad en Torah. Nunca más. Diga conmigo, ese demonio nunca más me va a volver a atormentar. Ese espíritu inmundo nunca más va a venir a afligir. Ese espíritu inmundo nunca más me va a traer comida inmunda. Ese espíritu inmundo nunca más me va a hacer daño. Porque toda la comida inmunda tiene que ver mucho con los problemas de salud. O sea que no podemos tener problemas de salud. Claro que todos vamos a tener problemas de salud de una u otra manera. Solo que nosotros, los hijos de Adonai, lo confrontamos a través de la unción, de la palabra, de la sanidad, esas áreas espirituales que son liberadoras para nuestra vida. Pero cuando la gente come comida inmunda, recibe espíritus inmundos y le van a hacer daño a su vida, a su cuerpo, a su mente, a su corazón. Entonces, lleguemos aquí. Diga conmigo, qué felicidad cuando hay liberación. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. En el verso 27 y 28 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? O sea, ellos asombrados cuando tenían la Torá, cuando caminaban en la Torá viviente. ¿Qué no iban a leer ellos de Torá de liberación? Si ellos conocían absolutamente los pasos de liberación. Pero había iniquidad. Y la iniquidad trajo todo este proceso. Entonces, ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a unos espíritus inmundos y le obedecen? ¿Cuál doctrina nueva? Si en la Torá existe que cuando los espíritus inmundos se sujetan a la autoridad de Adonai, hay liberación. Y muy pronto se difundió la fama para todos en la provincia. Pero aquí nos narra que a Yeshua lo querían matar, lo querían apedrear.
por haber hecho una liberación frente a ellos, por haberles traído liberación. Se le vino a Yeshua: ¿qué es esto? ¿Qué es lo que quieres hacer? Según nos cuenta el libro de Marcos, todos se asombraron. No creyeron necesariamente, amados, pero sí se asombraron. No dice aquí, y todos creyeron en Yeshua. Todos digan, ¿no creyeron? No creyeron, porque era un pueblo de incredulidad. No creyeron necesariamente, pero sí se asombraron. ¡Wow! ¿Qué es esto?, se preguntaban. Y hubo alguien que contestase esa pregunta, o llegaron los mismos la respuesta mediante una reflexión adicional. Habían escuchado el sermón de Yeshua y hubieran debido conocer dicha respuesta. Quizás, sin embargo, ¿qué es esto? La pregunta que hice, ¿qué es esto?, significa más bien es, ¿quién es este que viene a sacarnos aquí de la comodidad? ¿Que viene a alborotarnos la sinagoga? ¿Quién es esta mujer que viene aquí a enseñarnos de liberación y de ayunos y de guerra y de santidad? ¿Quién es esta? ¿Una nueva doctrina? Y la gente dice, no, es que eso son doctrinas nuevas. No, eso es Torah. Punto y se acabó. ¿No te gusta? Esa es la verdad. Y exclamaron aquella vez esa observación: ¿qué es esto? ¿O qué es este? ¿O quién es este? Debes de haber dicho, llegó nuestro Mashiach. No entendieron el mensaje de liberación. Como hoy en día, mucha gente no entiende el mensaje de liberación. La multitud, amados, difundió la noticia de que, un hombre vino a la sinagoga y liberó a un endemoniado. Pero ese no era el mensaje. Ese no era el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? El Mashiach de Israel está ya con nosotros. Y la respuesta a esa gran, maravillosa mensaje no era si habías hecho liberación, sino si esa Capernaum entendió el llamado de la salvación. Ellos no entendieron el llamado a la salvación porque era una ciudad incrédula. Ellos no entendieron que estaba el mismísimo Mashiach de Israel con ellos, porque era una ciudad incrédula, orgullosa, prepotente, llena de tabús, de religiosidad. Ellos no vieron al Mashiach. Qué triste, ¿no les parece? ¿A ustedes no les parece que esta historia no termina de la mejor manera posible? Los querían apedrear. Marcos dice, venga conmigo a Marcos, para que vea que lo que le estoy compartiendo es impresionante. Todos los de la sinagoga, Lucas 4, 28, 42. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, no dice algunos. Está conmigo en la cita bíblica, ¿verdad? Lucas 4, 28, 42. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas y levantándose echaron a Yeshua fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada su cima y lo querían lanzar. Yeshua pasó por en medio de ellos y se fue y dijo, no entendieron. Los demonios se van a seguir congregando entonces. ¿Cuántas cosas nosotros estamos viendo en este maravilloso relato? Cuando nosotros no entendemos, cuando nosotros no abrimos nuestros ojos espirituales al área de la liberación en Torah, llevamos a Yeshua y lo queremos tirar del pináculo del templo. Me pueden llevar a mí y decir, pastora, ¿sabes qué? Fuera. No quiero nada contigo porque yo con liberación no tengo nada que ver, porque es que en Torah no se hace liberación. Seguimos como los escribas, ¿verdad? Nuestro Adón tiene siempre que nosotros entendamos que en liberación y en guerra espiritual, la incredulidad de un pueblo
puede traer grandes demonios sobre la vida de las personas. Cuando la gente es incrédula, cuando la gente es desobediente, cuando la gente es orgullosa, cuando la gente es prepotente, cuando la gente no quiere bajarse de ese nivel, de esa cima. Los demonios atacan con toda y se van a congregar. ¿Qué vamos a decir nosotros frente a esa situación? Misericordia, Señor. Me gusta la palabra de Rahum, misericordia. Ese día, en el templo, en la sinagoga, se estaba haciendo un canto o una lectura bíblica con Isaías 61. Yo te quiero invitar hoy a ti a que tú le hables a Hachén y le digas, ¿sabes qué, Hachén? Yo no quiero incredulidad en mi vida. Yo quiero que esta lección cambie el resto de mi vida por siempre. Tal vez tú has sido marcada por un área espiritual en el segundo nivel, en el cristianismo, que un pastor se portó mal contigo, que te hizo, que no te hizo, no te llamó, que te llamó, que te injurió, que no te injurió, que no te ayudó, lo que tú quieras. Y eso te ha llevado a áreas de incredulidad. Y eso te ha llevado a dolor en tu corazón. Puede ser una pastora, puede ser un pastor, puede ser personas que te han lastimado y te han llevado a áreas de incredulidad. Y si no es un pastor, puede ser tu vida espiritual, confundidos, rechazados, vituperados, perseguidos, esposos que las han abandonado, hijos que los han abandonado, hijos que no quieren saber nada del padre. Todo eso te ha llevado a áreas de incredulidad. Y por eso no has visto los milagros de liberación. Porque no has visto, no tienen la autoridad de parte de Hachel entonces para confrontar esas áreas espirituales. Yo no te estoy diciendo que los busques y les digas 3 cosas. No. Tú eres la primera que tiene que recibir la liberación. Para luego ir y dar liberación. Y la liberación que Hachel quiere es obediencia, es convenio, es creer en la palabra de Hachel, es entender la palabra de Hachel. Y eso no entra por osmosis, eso no es que tú te pones la Biblia que dices, ay, que esta palabra me mente, ay, no. Eso no es yoga ni es nada de eso. Tú tienes que estudiar las escrituras, tú tienes que ir a la palabra de Hachel. Yo ya creo que lo he dicho 1000 veces. Y ustedes me dicen, sí, pastora. Y cuando yo voy a ver los resultados por ejemplo, de este estudio, de esta enseñanza, y veo los talleres, no da el resultado de las que están escuchando la enseñanza frente al taller. Entonces yo digo, ni tan liberación, ni tan sentarse y trabajar con Hachel y estudiar la palabra de Hachel. Venga conmigo y vamos a adorar. Y vamos a confrontar esos áreas. Y le vamos a pedir al Ruach HaKodesh que nos ayude. No queremos vivir más en Capernaum. Digan, yo ya no quiero más Capernaum. Yo ya no quiero más vivir en una zona de Capernaum de incredulidad, de paganismo. Yo no quiero que el demonio se congregue en mi congregación, ni yo. Ni que el demonio se va a congregar conmigo ahí al ladito y me diga, a ver, vámonos para la congregación. Y cuando ya salimos de la congregación volvemos a endemoniarnos. No. Se acabó. Confrontemos esto a la luz de la palabra. Mujeres con simiente de unción. Vamos a adorar. משך אדוני אותי לבשר הנביא שלחני לחבוש לנשברי לב לקרוא לשבויים דרור
כך כוח לקרוא שנת רצון לאדוני ויום נקם לאלוהינו לנחם כל האבלים לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר שמן ששון תחת גבר מטה תהילה תחת רוח כהה. Gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.